a grabar y denle ahí a aceptar a la grabación para que no tengan ese mensaje estorbándoles. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con unas preguntas y voy a necesitar de 4 valientes que quieran responder alguna de esas preguntas. Tienen que ver precisamente con lo que estamos viendo, ¿verdad? Meditar, reflexionar sobre el legalismo. Entonces, son cosas de qué le dirías tú o qué harías tú, porque hay mucha gente que tiene prácticas muy supersticiosas y a veces estaban en la brujería, en la magia o en la santería, en cosas así. Y luego se pasan a la fe cristiana y ahora viven lo mismo, pero dentro de la fe cristiana y como que le sacan su equivalente, ¿no? A lo que creían antes. Entonces, ¿qué le dirían a una persona que dice lo siguiente? San Cayetano, échame la mano. Repite esta oración 10 veces y se te concederá todo lo que quieras. La pregunta es, ¿has conocido cristianos que creen que si oran de cierta forma, Dios les tiene que conceder lo que piden? O sea, dicen, es que Dios no te ha concedido tu petición, ¿por qué no te arrodillas bien? Es que Dios no te la ha concedido y no piensan en la voluntad de Dios, sino qué es lo que ellos están haciendo mal en su oración para que Dios no les conteste. Entonces, piensan que, como decía Jesús, repetir muchas veces algo se les va a conceder. ¿Qué le dirían a una persona como esta? A ver, el primer valiente o la primer valienta, Cecilia. Ah, no, Cecilia no era mi mano, era mi mouse que estaba sobre, sobre su Buenas cuadrito. noches. Sí, adelante, Juan, díganos. Sí, me recuerdo cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, cuando oren, no hagan vanas repeticiones, sino que oren al Padre de esta manera. Entonces les enseñó el modelo del Padre Nuestro. Entonces, y otra cosa que Dios nos dice, que cuando oremos, oremos al Padre, y que no hay ningún intercesor entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, es el único. Bueno, tú ya lo viste, luego. Ok, muy bien, gracias. Juan, estuvo muy bien su respuesta. Hay quienes así piensan. Aquí viene otra pregunta, ahí va. Caso 2. Vamos a esperar a que venga el padre Manuel. A él Dios sí lo escucha porque es un buen hombre. Y luego hay iglesias en donde para todo el pastor tiene que ser el que ore. No es que yo quiero que si estoy enfermo ore el pastor, no. Que no ore la hermana de allá porque a ella Dios no la escucha. Tiene que ser el pastor. A ver, Luis, ¿qué opina? ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Sí, es normal que suceda eso porque primeramente la mayoría de las personas vienen con una creencia, por lo menos por estos lugares, del catolicismo donde tienen que ver una imagen. Y cuando entran a la fe cristiana se encuentran que la imagen que más sobresale es la del pastor. Entonces ellos toman por costumbre de entablar esa relación, que solamente el pastor, por una cuestión también de cultura católica, que solamente el sacerdote, el que tenía autoridad o el que podía tener una relación completa con Dios. Y hay que ir rompiendo esos paradigmas, esos pensamientos, esas estructuras mentales con la fe y con la palabra de Dios. Entonces, lo más común o lo que prefiero hacer es lo que dijo el hermano anterior, ¿no? Ir a la palabra de Dios y contrarrestar ese pensamiento con la palabra de Dios.
Ok, muy bien, buena respuesta. Seguimos con el siguiente caso. A ver, esta persona dice, me asaltaron y me quitaron todo lo que tenía. Ahora sí voy a ir a misa el domingo para que ya no me pase. La pregunta es, ¿has conocido a cristianos que piensan que por ir a un culto Dios los tiene que bendecir, los tiene que compensar y sale, hijo, ya viniste, ahora te tengo que bendecir? ¿Alguien? ¿Jesús Vélez quería hablar? No. ¿Quién? Por favor. Alguien que no le falle su audio. A ver, Marlene, díganos. Buenas noches, profesor. Sí, de hecho, yo conozco una persona y muchas personas pero dentro de todas resalta una que es muy cercana a mí, que él solamente, se va a la iglesia, pues, o ora cuando realmente se siente atrapado en un problema, cuando no ve la salida, entonces dice, no, hoy día voy a orar, o se pone, o ora, o lee la Biblia, o entonces dice, no, voy a la iglesia y ya y listo. O sea, es como que simplemente ora o va a la iglesia cuando realmente se siente atrapado en un problema, pero cuando ve que sobresale de ese problema, entonces deja la oración, deja la Biblia y deja de ir a la iglesia, o a veces simplemente va por cumplimiento o simplemente o simplemente para que la gente diga que es cristiano, ¿no? Pero cuando yo lo conocí que realmente pues era una persona muy cercana a Dios, estaba siempre en comunión con Dios, siempre estaba en las células, en los cultos, compartía devocionales, a mí me animaba para seguir en el camino de Cristo, para seguir por el camino correcto, pero después él se enfrió total y comenzó a ser así, simplemente a orar o ir a la iglesia cuando realmente está en un problema grave. Ok, sí. Conocemos gente así. Bienvenido, Jesús Vélez, no se preocupe. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y vamos a hacer entonces la última pregunta, a ver quién gusta responderla. Esta persona dice, mi casa está bien protegida porque le eché agua bendita y en la puerta puse una palma que bendijeron en la iglesia. La pregunta es, ¿has conocido cristianos que piensan que algún objeto bendecido en la iglesia puede proteger su casa? A ver, ¿alguien? Luis, ¿quiere participar de nuevo? A ver. Sí, pastor. Bueno, en este caso pensábamos sobre el fetichismo, sobre las personas que necesitan tener algo material que sea santificado o apartado o algo así, que sea como un rosario, o en este caso agua bendita y esas cosas, cuestiones que en realidad lo usan como un fetiche. Cintas en las manos, etcétera, un montón de cuestiones que pasan. Pero no solamente viene también del lado, mucha gente que viene del lado del catolicismo, sino también gente que, bueno, con alguna secta también, ¿no? que influyen mucho en eso, y cuando llegan a la fe cristiana hay que ir sacando todas esas cuestiones y bueno, lleva un tiempo, ¿no es cierto? Sí, así es. Muy bien. Lady, ¿quería usted añadir algo ya al final de las preguntas? Sí, pastor, pues a mí me pasó hace más o menos 2 años. Tenía una crisis en mi matrimonio. Llegó una hermana de la iglesia y utilizan el aceite, ¿no? El aceite que ora el pastor. Entonces, pues me hizo un poco de cosas que tenía que ungirle los calzoncillos, la ropa, bueno, todo eso. Pues a mí no me parece, porque yo escuché el mensaje, pero no lo hice porque mi fe está puesta en Dios. Y pues obviamente lo que yo hice fue orar, porque es lo único que debemos hacer. Esas cosas del agua bendita o todas esas cosas no creo que deban de estar en nuestra vida. Entonces, sabemos nosotros que la mirada en nosotros está puesta en Dios. Entonces, hay que de pronto, si
tener cuidado con esas cosas cuando se nos acercan los mismos hermanos de la iglesia y como a ellos les funcionó, según ellos, entonces piensan que a todo el mundo les va a funcionar, pero no. Uno toma la arma y debe tomar la arma correcta, que es la oración, para cualquier problema que tengamos. Ok, muy bien, muy excelente comentario y muchas gracias, respondieron ustedes muy bien. La clase del día de hoy se llama "A los legalistas no les gusta la misericordia o los legalistas reaccionan disgustados ante la misericordia". El día de hoy vimos, bueno, no el día de hoy, sino en los días pasados, el video que nos habla precisamente de una parábola muy conocida. Comienza diciéndonos cuál es el contexto de esta parábola. ¿Cuándo fue que se dijo la parábola? ¿Qué había sucedido antes para que Jesús dijera esta parábola? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué había sucedido? Que el Señor Jesús comenzó a platicar esta parábola y no solo esta, sino platicó la de la moneda que se pierde y varias cosas así, pero había sucedido algo antes. ¿Qué había pasado? De la agencia, ahorita ya me acordé, y 469 el de la buzón, igual en la California. Pero vale la pena que le compongas el original. Este es, así que tú te lo puedes. Bueno, vale la pena el original, pero aquí no queremos el original. Aquí queremos saber qué estaba pasando antes de que el Señor Jesucristo dijera esta parábola. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, el Señor Jesucristo estaba predicando y entonces estaban tanto las personas que se consideraban como malas, de mala fama, prostitutas, estafadores, traidores, y entonces al otro lado también estaban la gente de la alta sociedad, de las élites sociales, como los líderes religiosos, los nobles, y entonces le criticaron a Jesucristo de que por qué se sentaba a hablar con ese tipo de personas, si eran malos, según ellos. Y eso, yo creo que ese es el contexto, ¿verdad? Sí, Ese ambiente. efectivamente. Ese es el contexto. Muy bien, Juan, le agradecemos mucho. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, no se nos debe de olvidar que los fariseos creían que eran muy puros y cuando Jesucristo platicaba con los publicanos y los pecadores, ellos comenzaron a criticar muy duramente al Señor Jesucristo y fue entonces cuando el Señor Jesús habló de esta serie de parábolas, entre las cuales tenemos la de el hijo despilfarrador, se le conoce como el hijo pródigo, pero el término quizá más adecuado es el hijo despilfarrador, ¿verdad? El hijo que despilfarra todo. Entonces, aquí tenemos exactamente el contexto de la parábola, es que vinieron recaudadores de impuestos, pecadores, prostitutas, las personas más rechazadas por la sociedad, vinieron a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos y una prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. Fue entonces cuando el Señor Jesús dijo esta parábola. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Pues obviamente los fariseos eran los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. De hecho, fariseo se deriva de fares. Ustedes han escuchado esa palabra porque en el Antiguo Testamento hay varias personas que así se llamaron. Fares, por ahí un descendiente de Judá, así se llamaba, pero fares significa dividir o significa separar algo.
Entonces, los fariseos pues se derivan de ese término, del término hebreo fares, que significa separar. Precisamente estaban muy enorgullecidos porque ellos estaban separados de los demás, tenían una situación espiritual alta, seguían bien las reglas, tenían estándares muy altos y por lo mismo despreciaban a los recaudadores de impuestos, a los pecadores y debían de evitarlos para no hacerse impuros. Los fariseos se querían justificar a sí mismos, creían que merecían ir al cielo por la estricta observancia de las leyes ceremoniales que se le habían dado a Moisés. Entonces son los representantes por excelencia del legalismo. Ya dentro de 8 días vamos a tener una clase especialmente para hablar de ellos, de su proceder y de sus errores, pero ellos son el contexto, ¿sí? Estaban criticando al Señor Jesús porque el Señor Jesús recibió a esas personas de dudosa moralidad para que escucharan el mensaje. Esta historia del hijo pródigo, si nosotros vemos cuándo ocurrió esta historia, pues ya vimos el contexto, es que esta historia sucedió cuando los fariseos criticaron al Señor Jesús por haber recibido a todas esas personas para que escucharan la palabra. ¿Dónde ocurrió la historia? Geográficamente no se nos indica el lugar, la narración no nos dice fue aquí, fue allá, pero obviamente es en algún lugar donde Jesucristo está hablando y estas personas llegan. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes principales de esta historia son 3, ¿verdad? El papá, el hijo despilfarrador y el hermano que, según él, siempre se portó bien. Ahí están esas 3 personas, esos 3 personajes. Y hay personajes secundarios también. Por ejemplo, se dice que había unos jornaleros, ¿verdad? El padre tenía jornaleros, esos son personajes secundarios. Los invitados a la fiesta, los que estaban bailando cuando llegó el hijo mayor, el señor que le dio trabajo al hijo despilfarrador, las rameras que se mencionan ahí con las que este hijo despilfarrador se gastó todo el dinero, ¿no? Bueno, ahí están. Esos son los personajes secundarios. Estos personajes principales, obviamente como es una parábola, representan, ¿verdad? A alguien. ¿Quién es el Padre? Pues el Padre representa a Dios y su gracia, su misericordia, su amor infinito, su perdón y las riquezas que tiene, que son inagotables. El hijo despilfarrador, pues representa a aquellos que hemos metido la pata pero feo, que nos hemos equivocado en el pasado, que hemos desperdiciado nuestra vida en tonterías y hemos hecho un montón de cosas que no están bien. Ahí está, ese es el hijo despilfarrador. Eso es lo que nosotros hacemos. Saben, a los seres humanos Dios nos dio talentos, capacidades y muchas cosas buenas en realidad, y lo que hacemos es utilizarlas para molestar a los demás y destruirnos nuestra vida. Así es como despilfarramos nosotros. ¿Qué pasó, Jesús Vélez? ¿Quería decirnos algo? ¿O se le activó sin querer su micrófono? Ah, sí, pastor, se me activó sin querer, disculpa. No hay problema. El hijo desobediente, ¿a quién representa? Pues a los legalistas, a los que creen que sí han cumplido,
que siempre han estado bien, que nunca han fallado, que están haciendo lo correcto, que no quieren convivir con el pecador porque ellos tienen un estado de pureza muy grande. Ese es el hijo obediente, entre comillas, ¿verdad? Los objetos de esta historia, si ustedes los ven, se van a dar cuenta que del padre se habla que tiene bienes, tiene hacienda, tiene herencia, o sea, el padre es rico porque está representando a Dios. No se le agotan las riquezas, ya le dio sus bienes a sus hijos y él sigue teniendo mucho porque representa al padre y el padre es dueño de todo, ¿verdad? El hijo, despilfarrador, se mencionan también los bienes que él despilfarró, los muchos bienes que tiene el padre y los muchos bienes que el hijo despilfarró, y del hijo obediente, entre comillas, tenemos también que se habla de bienes que se les repartió. Esto es bien importante, y esto anótenlo, porque la parábola dice lo siguiente: y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego dice, fíjense, y les repartió los bienes. Fíjense cómo dice, y les, ¿sale? A los dos. No fue nada más al hijo chico, no fue nada más al hijo despilfarrador. Cuando el hijo menor se acerca y le dice, dame la parte que me corresponde, dice la Biblia que el padre les repartió los bienes, ¿sale? A ambos dos, como decía mi presidente, a ambos dos les repartió los bienes. De hecho, la Biblia internacional, la versión internacional, trae una traducción más explicada. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, ¿sí? Así que el mayor ya tenía lo suyo, ya tenía sus bienes, ya no tenía que meterse en lo demás, y ya tenía lo suyo. Y el hijo menor ya tenía lo suyo, o sea, ya los dos, ya está, ¿verdad? Esto es muy importante. Esto es muy importante destacarlo. Los dos tuvieron lo suyo. El papá cumplió con los dos. ¿Sale? Ahí está. Si nosotros vemos los objetos de la historia que se mencionan en cada personaje, el padre tiene bienes, el padre tiene pan en abundancia, dice el hijo, pero en abundancia. Hasta los trabajadores comen mejor que el hijo en esos momentos. O sea, es tan rico el papá que hasta los que están ahí nomás de arrimados comen mejor que él. Y en la casa el padre tiene ropa, tiene un anillo, tiene calzado, tiene becerros. O sea, la riqueza del padre es impresionante porque el padre representa a Dios. El hijo despilfarrador despilfarra los bienes, se deshace de sus cosas, termina entre los cerdos. Se menciona la comida para los cerdos. Fíjense, los objetos que se mencionan del padre son objetos de riqueza y los que se mencionan del despilfarrador son objetos de pobreza. O sea, así terminó el hijo despilfarrador. Y el hijo legalista, pues también se menciona de sus bienes, anda en el campo, llega a la casa, se dice que mataron un becerro gordo. Él dice que él no le han dado ni siquiera un cabrito, fíjense. Un becerro gordo, pues se lo mataron al hijo desobediente y a él ni siquiera un cabrito así chiquito, dice, le han dado. Estos son los personajes, las cosas que tenemos respecto a estos personajes. Los eventos de la historia. ¿Cómo se da esta historia? Pues la historia dice, el hijo menor pidió la herencia. El padre repartió la herencia a ambos hijos, a los dos, les dio lo suyo. El menor malgastó todo y acabó entre los cerdos. Decimos acá, acabó como perro.
¿verdad? Por andar gastándolo todo. El menor regresó a casa harapiento y andrajoso. Y el padre, cuando lo vio, tuvo compasión y lo aceptó. Y el hijo mayor se enojó de que el padre lo aceptara, de que el papá tuviera compasión, de que el papá tuviera misericordia. El hijo hizo un coraje muy grande de que el padre fuera misericordioso. ¿Cuál es el problema de esta historia? El hijo mayor, a pesar de contar ya con su herencia, no aceptaba que su papá fuera misericordioso. No aceptaba la misericordia de el papá. Pero el papá no accedió a complacer al hijo. No le dijo, no, hijo, tienes razón, sí, vamos a ser legalistas. El padre lo invita a asimilar la misericordia. Lo invita a vivir la misericordia. ¿Por qué estaba enojado el hijo, enojado con su padre, el hijo mayor? Pues hay varias cosas aquí. Estaba muy enojado el hijo mayor. Pensaba que esto no era justo. El hijo había roto todas las reglas, el hermano menor, y no debía de ser recibido de esa manera. Había quebrantado las reglas. Y él, que no las había quebrantado, pues simplemente nunca le había tocado nada. Pero veamos lo siguiente. El problema del hijo mayor es que él se compara con el hermano. Primer problema del legalista. El legalista no se compara con Dios para ver todas sus faltas. Siempre se está comparando con los demás. Miren, aquel no da diezmo. Miren, aquel nomás viene cuando tiene problemas. Miren, aquel que está allá, que es muy cristianito y ya supe que se peleó con su esposa, ¿verdad? Sí, siempre se está comparando y ese es el problema del hijo mayor, que hace una comparación con su hermano y en esa comparación él salía ganando. Porque saben, si nos comparamos con los demás, la conclusión inevitable va a ser o que soy mejor que él o es mejor que yo. Y si soy mejor que él, entonces él se debe de someter a mí. Y si es mejor que yo, entonces yo me tengo que someter. Esa es como que la competencia que tenemos los seres humanos. Pero con Dios así no funcionan las cosas. Con Dios no nos comparamos entre nosotros, sino que nos comparamos todos juntos con Dios a ver cómo salimos y vamos a salir todos exactamente igual de mal y todos vamos a necesitar la gracia de Dios de una o de otra manera, ¿verdad? Como el legalista no entendía la gracia. No importa si tenemos muchos pecados o relativamente pocos, todos necesitan la gracia de Dios. De una o de otra manera, todos los seres humanos tenemos lo nuestro, ¿verdad? Porque el que no es borracho luego es bien egoísta. Y el que no es egoísta ni borracho luego le encanta estar hablando de más de las otras personas. Y el que no es borracho ni egoísta y no habla de los demás, pues a veces es bien falto de amor y bien falto de cariño y es muy indiferente con todas las personas. Y el que no tiene eso, pues luego es demasiado desesperado, de cualquier cosita ya está estresado, de cualquier cosita ya explotó. O sea, miren, aquí todos tenemos lo nuestro. Y no importa qué tan grande lo consideremos en relación con los otros, necesitamos de la gracia de Dios y de el perdón de Dios. A ver, hasta aquí. Ya me emocioné hablando. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren agregar algo a lo que hemos estado viendo de este hijo legalista?
¿Alguien? No, no hay preguntas. Recordaré siempre a este grupo como el grupo que no pregunta. El grupo que todo lo aprende bien y por eso no hace preguntas. A ver, Luis, viene su comentario. Adelante. Una observación. El apóstol Pablo dice que nos cuidemos de no mirar el pecado de nuestro hermano, o sea que estemos incurriendo mirando nuestro próximo pecado. Y en cierta forma yo creo que es una dificultad general de la iglesia de no poder salirse de ese legalismo. Creo que al menos lo que yo conozco o comparto con mis hermanos, como una normalidad, hay una cierta legalidad que como que es hasta permitida, si se quiere decir. La pregunta sería, ¿cómo? Porque uno vive calificando o haciendo juicio de las acciones, ¿no? No solamente de los demás, también de uno. Entonces, esa es la parte difícil. Yo siempre o las veces que he estudiado o meditado en esta parábola, me preguntaba cómo reaccionaría cada uno en lugar de cómo reaccionó el hijo pródigo. Si nosotros en principio no hubiésemos reaccionado de esa misma forma. Y creo que sacarnos eso de decir, no, qué mal reaccionó, y que es cierto, pero si nosotros también no hubiésemos reaccionado de esa forma, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, nosotros reaccionamos de esa forma y es lo que hicimos porque la parábola nos representa a nosotros. Los despilfarradores somos nosotros. Dios nos ha dado grandes cosas y grandes bendiciones y nosotros las hemos mal administrado. Y la verdad, miren, mucha gente no debería de estar como está ahorita. Mucha gente debería de estar en otra situación, pero por la mala cabeza, por la mala administración y muchas cosas y el despilfarro y cosas así, terminamos en un lugar en donde no deberíamos de estar. Y sin embargo, Dios, con los brazos abiertos, restaura nuestra vida y nos bendice. Así que el hijo pródigo somos nosotros. A ver, José, adelante, díganos. Sí, pastor, sabe que he estado, como dijera, meditando mucho del tema que estamos estudiando sobre el legalismo. Bueno, hay parte de la escritura cuando Jesús habla, ¿cierto?, del fariseo y el publicano, donde vemos ahí ciertos dos personajes que, sobre todo el fariseo, se sentía bien porque él daba diezmo, hacía muchas cosas, entonces como queriendo él, mirando en menos al publicano. Y hay gente así que se cree más, como le dijera, mejor que lo demás, porque como decía usted cuando comenzamos este estudio, de que porque yo oro, porque yo ayuno, voy a la iglesia, hago esto, y como que lo demás, o sea, en otras palabras, el legalista, yo estoy bien y lo demás están mal. Entonces, la pregunta es el del fariseo y el publicano, ¿cierto? Que también eso va como el legalismo ahí también. Sí, claro, muy bien. Y de hecho es uno de los ejemplos precisamente en los que el Señor Jesucristo nos muestra
el legalismo y la misericordia. A ver, Roberto Carvajal, ¿qué quiere decir usted? Adelante. Gracias, José. Buenas noches, profesor. Mil disculpas, no he podido participar en otras clases, estaba ocupado, pero ahora estoy. Bueno, y hablando de esa historia del publicano y el fariseo que decía el hermano, al final el publicano es el que se va redimido por el Señor. Él es el que se va justificado, ¿cierto? Y en realidad, en esta época hemos visto que las iglesias predican siempre esa palabra que tenemos que hacer algo, tenemos que diezmar, tenemos que ayunar, tenemos que entrar en campamentos y cosas así, porque creen que con eso vamos a ganar la salvación de Dios, ¿cierto? Todo por obras, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos ha tocado pasar así. Muchos hermanos, yo personalmente confieso ese pecado, que cuando he aprendido a leer la Biblia por la obra del Espíritu Santo, me creía superior a los demás. Yo pensé que sabía más que alguno de ellos, ¿cierto? Entonces, porque me he aprendido un versículo, pero como hay un meme que dice, ¿de qué sirve tener en la cabeza lleno de versículos si tenemos el corazón frío? No estamos transmitiendo esa sana doctrina que nosotros, los creyentes, debemos de llevar a los demás. Al contrario, estamos llevando también tal vez un tipo de legalismo que se encuentra en todas estas iglesias, ¿cierto? Porque nos ponemos como tal vez como cabeza de las reuniones y tratamos siempre de hablar primero y hacer las cosas por delante. Entonces eso me enseña a mí a confesar, profesor, que seguimos tal vez practicando, somos pequeños fariseos todavía nosotros, tenemos algo de fariseos en nuestros corazones, profesor. Así es, sí. El legalismo es algo que se empieza en lo que uno comienza a caer de manera inconsciente. Así que siempre hay que estar regresando otra vez a nuestro Dios, ¿verdad? A su misericordia y a su gracia. Muy bien, continuamos entonces adelante con la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva nos dice el problema del legalista. Ojo, aquí viene. En primer lugar, al legalista le enoja que Dios se muestre bueno y misericordioso con los demás. El legalista es egoísta, quiere apropiarse de Dios, quiere la exclusividad, quiere ser nada más él y no le gusta a veces que los demás también se acerquen, también sean perdonados, también prediquen la palabra, también tengan un liderazgo que Dios les da para ejercer sus dones. Ese es uno de los principales problemas del legalismo. El legalista se ve amenazado porque esto lo percibe como una competencia. Cree que va a ser desplazado, cree que al otro lo van a querer más, y en esto el legalista tiene muchos problemas porque se enoja de que Dios se muestre bueno con los demás, les dé dones a los demás, puedan ser de bendición los demás. Dice el hijo mayor cuando llegó se enojó de la misericordia del padre. El legalista no quiere convivir con aquellos que en el pasado se portaron mal, porque este hijo mayor no quería entrar. Cuando llegó y vio que había fiesta y había baile, dijo, no, yo no entro. Y eso es lo que pasa con el legalista. Él ha cuidado su vida santa, no puede convivir con el que fue muy pecador y ahora ya está aquí porque no hemos sido iguales en el pasado. Él se equivocó más que yo y se niega a aceptar a los demás. Y el legalista se considera a sí mismo como alguien que nunca ha fallado, alguien que sí ha cumplido. Le dice a el padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Fíjense las palabras que utilizó este tremendo chamaco,
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, pues sí se fue a los extremos. O sea, en realidad es que pues todo hijo falla, todo hijo se equivoca, pero aquí él dice que él jamás había desobedecido a su papá. Y fíjense, era lo que estaba haciendo en esos momentos, que no quería entrar y no quería aceptar lo que su papá, había, la misericordia de su papá. Ahí estaba desobedeciendo, en esos mismos momentos estaba desobedeciendo, y le dice, no, yo no te he desobedecido jamás. Así piensa el legalista. El legalista es así como ese joven que le decía al Señor Jesucristo que ya había guardado todos los mandamientos. Ya todos, yo ya los cumplí, ya estoy bien. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, pues entonces da tus bienes a los pobres, y entonces ya no le gusta nada a ese muchacho, ¿verdad? O sea, el legalista tiene ideas equivocadas de que él sí cumple, de que él no es tan pecador. El legalista considera que Dios no le ha dado todo lo que verdaderamente se merece por su obediencia. Miren, le dijo este muchacho, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo me he portado bien y no me has dado todo lo que yo me merezco por portarme bien. El legalista cree que Dios le queda de ver. Dios le sale debiendo. De hecho, el legalista a veces hasta cree que él le puede exigir a Dios que cumpla sus promesas. Y así se planta el Dios. Yo ya cumplí, ahora yo te exijo, yo te demando, yo te pido que tú cumplas tus promesas porque yo ya cumplí. Obviamente eso está equivocado, porque en este mundo nadie cumple. Y como nadie cumple, pues nadie se puede poner en el papel de exigirle a Dios que cumpla, ¿verdad? Ahora, aquí hay una palabra muy importante, muy importante, que es esta. De hecho, es la palabra clave de la narración. La palabra clave está en el versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció. Aquí está. Compadecerse. Así dice la Nueva Versión Internacional. Su padre lo vio y se compadeció. Y la Biblia Reina Valera dice, estaba aún lejos y su padre fue movido a misericordia. Compadecerse, tener misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios, misericordia en hebreo se dice Gesed, ¿sale? Gesed. Esta H en hebreo suena como J. Entonces, Gesed. Gesed en hebreo significa piedad, significa misericordia y significa compasión. Significa esas tres cosas. Es lo mismo. Piedad, misericordia y compasión. Eso significa la palabra Gesed en hebreo, que es la que se nos traduce como piedad o misericordia. Así que pasó, Luis, a ver, díganos, adelante. Pastor, esa palabra Gesed, cuando dice Jesús, vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Es este mismo término, Gesed? Sí, es el mismo término, pero cuando se narra en el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo, se utiliza otra palabra, pero esa palabra también significa esas tres cosas. Ahorita la vamos a ver. De hecho, ahorita vamos para allá, ¿sale? Bueno, voy a seguir explicando y ahorita doy el tiempo para que preguntemos
otra vez sobre esto, Luis. Miren, aquí está. En la Biblia Dios no se porta algunas veces misericordioso. Él es en esencia misericordioso. Así como Él es santo, así como Él es omnipotente, Dios no nos ve un ratito y se emociona y al rato se le pasa la emoción. No, Dios siempre es misericordioso. Es una de sus pertenencias, es parte de su ser misericordioso. No actúa de vez en cuando con misericordia, no, no, no. Él es misericordioso, así como es bondadoso, así como es amor, Él es misericordioso. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso vean este versículo de Oseas. La piedad vuestra, aquí la palabra gesed, en hebreo gesed, piedad o misericordia. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así es nuestra piedad de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo a un niño pobre y me conmuevo en esos momentos y digo, ay, pobre niño, vamos a ayudarlo. Y en 2 horas ya se me olvidó. ¿Ve? Así es la piedad nuestra, la misericordia nuestra. La misericordia de Dios, no. Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Así es la misericordia de Dios. Ahora, ahí va. Como Dios, su esencia es la misericordia, su esencia es la piedad, su esencia es esto. Cuando en el Antiguo Testamento se acercaban a Dios, siempre se acercaban diciéndole, ten misericordia, ten piedad, siempre. Hay muchos salmos, muchas partes de la Biblia en que la forma en la que se acercan a Dios es, ten piedad. Y de hecho los salmos hablan de aquellos que Dios se muestra misericordioso con los misericordiosos. Los misericordiosos son los que han experimentado la misericordia de Dios, los que han experimentado lo que experimentó el hijo pródigo. Ellos son los misericordiosos, no son los que actúan muy bien, no, 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 son los que han experimentado esa misericordia de Dios en sus vidas. Aparece mucho ese término, a veces se tradujo como santos, a veces se tradujo como de muchas maneras, ¿verdad? Misericordiosos o de otra forma, pero ahí aparece. Hasideos es el término, ¿verdad? Los misericordiosos. Ahora, así se dirigen a ellos. El Salmo 51, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, conforme a tu misericordia. Entonces la oración y la forma de acercarse a Dios era, ten misericordia. O sea, yo he fallado, tú ten misericordia de mí. Mírame y ten misericordia de mí, dice el Salmo 25. Ahora, esto es muy importante, esto anótenlo. En el Antiguo Testamento a Dios se dirigían diciéndole, ten piedad, ten misericordia, ¿sí? Eso era algo que solo se le decía a Dios, casi no se habla de la misericordia de los seres humanos, se habla muy poquitas veces, siempre de la misericordia de Dios. Y esa era la forma en la que se dirigía a la gente a Dios, Señor, ten misericordia, ¿sí? Señor, ten piedad de mí. ¿Y qué es lo importante? Bueno, lo importante es que en el Nuevo Testamento, esa misma expresión que se le decía a Dios, ahora se la dicen a Jesucristo. Ahí van estos versículos. En Mateo 10, un ciego llamado Bartimeo le dice al Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. La misma expresión que en el Antiguo Testamento le decían a Dios. En
Marcos 9. Bueno, acuérdense que estas diapositivas ahorita acabando el estudio se las mando para que tengan todas las citas, ¿verdad? En Mateo 9, 2 ciegos le dicen así a Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una mujer cananea en Mateo 15 le dice a Jesús, ten piedad, ten misericordia. El padre de un lunático le dice, ten piedad de mi hijo. Los leprosos, hijo de David, ten piedad de nosotros. Estos son solo 5 pasajes que seleccioné, pero aparece muchísimo la expresión ten misericordia de mí. Ahora se le dice a Jesús lo que se le decía en el Antiguo Testamento a Dios, pero es la misma expresión, ¿sí? Hace un ratito Luis Bello hizo la pregunta sobre las palabras. Bueno, la palabra hebrea es Gesed y la palabra griega para misericordia es eleos, ¿sí? Eleos. Se dejó de hablar hebreo y se empezó a hablar en muchas partes el griego y la palabra Gesed pasó como eleos, pero es la misma palabra, ¿verdad? Es la misma palabra, como la palabra aquila en latín y la palabra águila en español, pues son diferentes, pero son la misma, ¿verdad? Entonces, son la misma palabra, pero en diferente idioma. Gesed significa misericordia, en hebreo, eleos significa misericordia o piedad en griego. Por esa razón ustedes van a ver que en algunos cultos cristianos se dice, Señor, ten piedad de nosotros, y luego se dice, Cristo, ten piedad de nosotros. ¿Por qué se dice, Señor, ten piedad de nosotros? Porque esa es la expresión que se le decía al Padre en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se dice, Cristo, ten piedad de nosotros? Porque la misma expresión que se le dice a Dios en el Antiguo, se le dice a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí una palabra muy importante. En los primeros escritos cristianos, a esto se le conocía como Kyrie. Kyrie significa Señor, y eleison, que viene de eleos, ten piedad. Señor, ten piedad. O Señor, ten misericordia. ¿Ah? Entonces, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, es lo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios quiere que vivamos. Dios quiere que experimentemos. Cuando presentaban un sacrificio, ese sacrificio tenía que llevar a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en el sacrificio tengo que reconocer que soy pecador y tengo que reconocer que Dios es bueno y me perdona. Entonces el sacrificio tenía la función de llevarnos hacia la gracia, hacia la misericordia de Dios, hacia su bondad. Y la piedad de Dios, la gracia de Dios está presente por todos lados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque tiene que ver con el plan de Dios para salvarnos. Nosotros, sumamente pecadores, fallamos y nos equivocamos a cada momento como el hijo pródigo. Pero Dios bueno y misericordioso abre sus brazos y nos recibe como recibió al hijo pródigo. Y no va a faltar el legalista que se va a enojar y va a decir, pero si ese hermano se equivocó, ese hermano falló, ¿por qué lo vamos a recibir otra vez? Sí se ha equivocado, pero recuerden que por encima de eso está la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o comentario? Luis, no sé si quedó aclarado lo de las palabras. ¿Sí? Ok.
Sí, correcto, pastor, gracias. Más que nada era preguntarle eso si era el mismo significado, porque tenía entendido que por ahí había dos expresiones distintas, más allá de, o sea, hablando solamente del Nuevo Testamento, que era una misericordia que tiene Dios y una misericordia que puede tener el hombre, y usted lo expresó en el comentario, así que me quedó claro. Muchas gracias. Ok, muy bien. José, ¿te gusta añadir algo? Sí, pastor, estaba muy atento con las palabras que usted decía de la misericordia. A alguien le escuché yo una vez a un hermano que la misericordia significaba que Dios se compadecía de la miseria del hombre, algo así, entendí, de la misericordia. Pero hay algo importante que también me ha llamado la atención, que muchas veces no vamos a decir en todo el cristianismo, pero sí hay iglesias que no, como que la misericordia no se practica, no se lleva por obra la misericordia, ¿cierto? La Biblia habla de la misericordia de Dios, pero Dios también quiere que nosotros seamos misericordiosos. Y yo personalmente he visto casos que no se ha mostrado la misericordia como hermanos, como hijos de Dios que somos, y lamentablemente han habido cristianos que se han tenido que retirar de la iglesia porque no hubo un entendimiento como cristiano. Eso es más o menos lo que quería decir. Claro, gracias, hermano. Está muy bien. Nuestra palabra actual, misericordia, sí se deriva de miseria, y cordia, que es corazón, es como poder poner el corazón en la miseria, más o menos, que bueno, finalmente es algo que hace Dios, ¿verdad? Pero cuando se habla de que nosotros seamos misericordiosos, no se habla de que solo hagamos obras, sino que experimentemos la misericordia de Dios y procedamos conforme a su misericordia. Acuérdense de lo que dijimos en la clase pasada, la diferencia entre una obra social, que es pues obras humanas que se hacen para ayudar a la gente, y obras de misericordia, que son aquellas movidas por las convicciones que Dios ha ido dando a nuestra vida y la obra que Él ha ido haciendo. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Esta fue nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el miércoles para continuar platicando más de las cosas de Dios. ¿Sí? Enciendan sus micrófonos. Así que pasó, Luis. ¿Quería usted decir algo? Ah, no, es un aplauso, ¿verdad? Estaba saludando, pastor. Dios lo bendiga. Un aplauso para todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Buenas Gracias a noches. Dios. Dios los Todo bendiga. está bien. Buenas noches, Dayana. Juanito, Dios lo bendiga. Buenas noches, profesor. Dios le bendiga, pastor. Que descanse. Gracias, Jesús Vélez. Dios los bendiga, Magnol. Pase buenas noches, pastor. Gracias, José. Manglio, Juan. Una feliz noche, pastor. Igual, linda noche, Ceci, Roberto. Excelente clase, bendiciones. Muchas bendiciones. Buenas noches, profesor Artemio. Muchas bendiciones. Dios mediante el miércoles. Primero Dios, nos vemos. Bendiciones.